Hebreos capítulo 7, versículo 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tan sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Al Hijo de Dios perfecto para siempre. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos concedes una vez más, el de poder estar delante de tu maravillosa presencia, y que nos permites el poder acercarnos en alabanza, en adoración, en exaltación a tu santo nombre, para darte a ti la honra, para darte a ti la gloria, para darte a ti la alabanza, maravilloso Dios. En esta hora te pido que seas tú tomando el control de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que podamos atender la meditación de tu palabra, que este estudio de este capítulo 7 del libro de Hebreos, que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Háblanos, instrúyenos y ayúdanos, maravilloso Dios, a acercarnos cada día más a tu maravillosa presencia conforme a tu palabra, Rey de Gloria, ya que creemos que tu palabra es viva y eficaz, ya que creemos que solo tu palabra nos puede dar vida, maravilloso Dios. Así que en esta hora, háblanos, instrúyenos por tu gran misericordia. Usa mi vida como un instrumento útil en tus maravillosas manos. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, a quien nos da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es la meditación de este capítulo número 7. Y así como vimos en estos y leímos en estos versículos que leímos, del 25 al versículo número 28, y claramente podemos ver sobre que el escritor esclarece claramente que nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para nosotros. Amén. Y claramente que en nosotros no tiene que haber ninguna duda. Amén. Porque sabemos claramente que esa fue la promesa desde antes, y el Señor cumple sus promesas. Amén. Fue el cumplimiento y ahora es la base por la cual nosotros nos dirigimos, y sabemos de que no hay pérdida, sino que el hecho de hoy pertenecer a la familia de nuestro Señor Jesucristo nos da garantía de vida eterna. Amén. Porque claramente que el sacrificio de Cristo Jesús fue perfecto. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas. Amén. Que el sacrificio de Cristo Jesús es perfecto. Pero el escritor de Hebreos habla sobre, en este capítulo 7 habla sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y cuando habla de este sacerdocio de Melquisedec, claramente esclarece que es hecho semejante al Hijo de Dios. Amén. De cuando se habla de Melquisedec, este sacerdote que surge en los tiempos de Abraham, cuando Abraham fue a recuperar a su sobrino. En ese tiempo había guerra entre los reyes del sur y los reyes del norte. Entonces, cuando surgió esa guerra,
el sobrino de Abraham llamado Lot, vivía cercano o él estaba viviendo en las tierras de Sodoma y Gomorra. Amén. Y entonces claro que todas esas gentes fueron llevadas en cautiverio, fueron llevados de su hogar, de su familia, fueron llevados cautivos. Y cuando Abraham supo que su sobrino había sido llevado cautivo, claro, reunió a su gente, reunió a su familia y fue tras él. Entonces claramente podemos leer en el verso 1 en adelante, porque este Melquisedec, y antes de que empecemos a leer con respecto a Melquisedec, vamos a ver que este Melquisedec en el futuro, o en el pasado, perdón, ya estaba representando a Cristo Jesús, porque ya él era semejanza al Cristo. Entonces, oigan bien, ¿desde dónde? ¿Desde dónde nosotros podemos empezar a ver a nuestro Señor Jesucristo? Desde Génesis, desde antes. Según los eruditos bíblicos, Abraham, entre la diferencia de años de Abraham y Jesús fue de 2000 años. O sea, claramente cuando el Señor llamó a Abraham, 2000 años después fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en ese tiempo de 2000 años atrás, ya nuestro Señor Jesucristo, ya hermanos, estaba haciéndose presente y ya se estaba viendo en la palabra del Señor, o ya hermanos en el plan que era el plan salvador. Ahora, el verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces claramente, oigan bien, este sacerdote en el verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, no solo era rey, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Entonces claro, ya este sacerdote representa a nuestro Señor Jesucristo. Era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el verso 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, oigan bien, primeramente, Rey de Justicia. ¿Qué significa el nombre de este sacerdote Melquisedec? Rey de Justicia. Y luego, y Salem, esto es Rey de Paz. Oigan bien, Rey de Justicia y Rey de Paz. Y ahora nosotros, 2000 años atrás, viene el Rey de Justicia y el Rey de Paz. Entonces claro, este sacerdote Melquisedec representa tiene prácticamente, dice el verso 3, en la parte final, hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces podemos ver nosotros acá desde qué momento ya empieza a surgir, hermanos, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ya que dice: cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Dice, oigan bien, dice: sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Oigan bien, ¿qué podemos hablar nosotros de este sacerdocio de Melquisedec, o este sacerdote Melquisedec? Que en la Biblia no especifica de dónde vino. Cuando uno lee en el libro de Génesis, se habla de todas las genealogías, donde este fue hijo de aquel, y va así por partes, explicando de quién fue el papá, quién fue la mamá, hijos de quienes vienen. Entonces empieza a explicar toda la genealogía de dónde proviene. Mas sin embargo, de este sacerdote Melquisedec
no dice de dónde viene. Y luego se introduce, así como entra en la Biblia sin decir de dónde viene, luego sale otra vez de la explicación donde se habla de él y todo el significado y la similitud que tiene con el Cristo de la gloria, pero tampoco explica su fin. Entonces quiere decir que este sacerdote Melquisedec es eterno, no ha muerto, está vivo, y es en figura, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, el sacerdocio de Melquisedec es eterno. ¿Por qué? Porque ahora se hace la comparación de aquellos que fueron sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas ya fueron los que surgieron cuando Moisés libertó al pueblo de Egipto y ya fueron a la tierra prometida. Entonces, claro, aquellos que eran de la tribu de Leví fueron elegidos para que fueran sacerdotes de Israel. Y de ahí fue donde salió el hermano de Moisés, Aarón, que fue el primer sacerdote, era un levita. Y ya de ahí se constituían que todos los levitas, el llamado para ellos era ser sacerdotes. Los hijos de Aarón eran sacerdotes. Y así los hijos de Aarón, sacerdotes. Pero ahora, el sacerdocio levita es, hermanos, un sacerdocio humano. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, un sacerdocio sobrenatural, porque no tiene ni principio y no tiene ni fin. Entonces, claro, así mismo es, hermanos. Ahora podemos ver nosotros la diferencia que hay aquí. Podemos entenderlo nosotros, la diferencia que hay del sacerdocio humano, o que Dios le dio a Moisés para que estableciese en el pueblo como sacerdotes, al sacerdocio que ya era antes de todas las cosas. Entonces, aquí es donde vamos a poder ver la eficacia que hay, o la diferencia que hay de la ley y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Vaya, para darles otra explicación más entendible. Los sacerdotes levitas, su trabajo era hacer sacrificios de animales para ir y pedir perdón por los pecados. Entonces, claro que este sacerdocio o estos sacrificios no eran perfectos, porque lo único que estos sacrificios hacían era limpiar o lavar los pecados. Es como que usted ensucie una ropa y la va a lavar, y luego no la lavó bien, y aún cuando ya la lleva supuestamente limpia a guardarla, pero aún ve como que tiene una sombra. Entonces eso hacía los sacrificios que hacían ellos. Entonces aquí es donde se ve la diferencia que hay del sacerdocio de los levitas para pedir perdón al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ofreció también sacrificio. Pero la diferencia del sacrificio de los sacerdotes levitas a lo que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es que los levitas ofrecían sacrificios, pero no eran perfectos. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes había que estarlos cambiando, porque morían. Melquisedec representa a Cristo Jesús porque no se sabe de dónde vino y no se sabe que murió, sino que dice que su sacerdocio es eterno. Entonces, claro que nuestro Señor Jesucristo es eterno, y el sacrificio de Cristo Jesús fue diferente a los sacrificios que hacían los sacerdotes levitas, porque el sacrificio de los sacerdotes levitas no tenía la misma eficacia. Entonces, claro, aquí se podría hablar sobre la eficacia de los sacrificios. Si comparamos los sacrificios que hacían los sacerdotes levitas al sacrificio de Cristo Jesús, hay un gran abismo.
Hay una gran diferencia. El sacrificio de los levitas no fue perfecto, pero el sacrificio de Cristo Jesús fue perfecto. Dice luego el verso 4: considerando pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, aquí está hablando de este sacerdocio de Melquisedec, desde el verso 1 en adelante. Dice: considerando pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, oigan bien, Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec, el rey de Salem. Pero ahora, claramente, que el pueblo trae también los diezmos a estos sacerdotes, pero cuando Abraham trajo los diezmos a este sacerdote o rey, aquí dice que era rey también, rey de Melquisedec, aún estos levitas, oigan bien, aún estaban en los lomos de Abraham. Que cuando dice acá, en los lomos de Abraham, es porque de él procedieron. Prácticamente en Isaac se hizo la promesa. Acuérdense que Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y entre las 12 tribus de Israel estaba la tribu de Leví, que Leví fue uno de los hijos de Jacob. Entonces claramente que aquí podemos ver que de Leví nacieron los sacerdotes levitas. Entonces ahora es claro ver la anticipación del plan perfecto de Dios. Que claramente, hermanos, Él desde un principio hace todas las cosas perfectas. Y cuando uno puede creer que tal vez las cosas no son como nosotros queríamos y creemos que las cosas no fueron perfectas, pero la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien, porque no conocemos el plan de Dios. Entonces, aquí podemos ver nosotros la diferencia que hay de el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, con el sacerdocio levita. No tiene la misma fuerza. Entonces, ¿para qué es importante que el escritor explique todo esto? Porque la gente en ese tiempo se quería aferrar a la ley. Hace unos capítulos atrás estábamos nosotros estudiando varias cosas que se estaban dando, problemas que se estaban dando, el escritor queriendo solucionar problemas de prácticamente de que la gente no cayera de la gracia de Dios y que no se fuera tras un evangelio que no fuera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que se mantuvieran en lo que realmente es la esencia de lo que da vida. Entonces claramente aquí podemos ver nosotros que la intención del escritor es hacer ver la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Cuán efectiva es la gracia y cuán ayuda podemos obtener si nos mantenemos en la ley. Mucha gente podrá decir, no, es que yo no soy cristiano, pero yo voy a cumplir la ley. La ley no lo va a llevar para ningún lado. Entonces, si seguimos leyendo más adelante, pero aquel cuya genealogía no es contada
de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Oigan bien, ¿cuál es el testimonio de Melquisedec? Que vive. Entonces, claramente, que Melquisedec es prácticamente lo que dice el verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Qué gran privilegio de este sacerdote. Sí, hermanos, es un gran privilegio. Saben, hermanos, que andan por ahí unos herejes, y hay que tener mucho cuidado, que ellos dicen que tienen el sacerdocio de Melquisedec. Ni los levitas, ni ningún párroco, o no sé, espárrago, no sé qué son los que se levantan allá en Roma, no tienen esa capacidad. Pero dicen, no, yo soy un sacerdote, dice, conforme al orden de Melquisedec, haciéndose Cristos. Eso es apostasía. Eso no puede ser. Solo la Biblia solo da de uno, da testimonio, y es este Melquisedec. Y surgió 2000 años antes que viniera Cristo Jesús, y ahora nosotros estamos hablando de él 2000 años después. Porque ahora de aquí para los tiempos de Cristo son 2000 años, pero de Abraham a los tiempos de Cristo Jesús eran 2000 años. ¿Cuántos años pasaron? 4000 años. Y ya, hermanos, 2000 años antes se daba testimonio de este Melquisedec, que venía a ser en figura del Hijo de Dios. Ni principio ni final. Era alguien, hermanos, que no murió, sino que vive. La misma palabra de Dios dice vive. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Oigan bien, está hablando de los sacerdotes levitas, que eran mortales. Ahora dice, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Si aún, hermanos, se da testimonio de que vive, ¿qué es? Es inmortal. No muere. Como hay hombres que no han visto muerte. Hay pruebas de personajes bíblicos que no vieron la muerte. Y claramente este Melquisedec es uno de ellos. Dice, vive. Entonces seguimos leyendo más adelante. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando todavía de que cómo van a querer comparar un sacerdocio con el otro. No se puede. Hay una gran diferencia, y eso es lo que tenemos que entender. Pero ¿con qué fin el escritor de Hebreos explica esto? Con el fin de que entendamos que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. No podemos mezclarlo. No podemos, hermanos, hoy, a 2000 años después, querer vivir aún bajo la ley. Y se estaba dando este problema cuando el escritor de Hebreos escribió este maravilloso libro, esta maravillosa carta, porque estaba viendo el problema de la confusión que habían. Estaban comparando una cosa con la otra, estaban comparando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo con el sacerdocio levita.
que creían que aún podían seguir pagando sus votos por los pecados, aún podían seguir haciendo sacrificios por los pecados, pero esos sacrificios no eran perfectos. ¿Por qué? Porque eran sacrificios elaborados no solo por hombres humanos. Esa es la diferencia de un sacrificio que era por hombres humanos, como lo que representan los levitas, seres humanos mortales que fallecen, que mueren como todo ser humano, como usted, como yo, que un día moriremos. No somos eternos. Hoy estamos con vida, pero mañana no sabemos. Los levitas murieron, pero Melquisedec no murió. Nuestro Señor Jesucristo no murió. Él está vivo. Está a la diestra del Padre. Y por eso es que tenemos que darle gloria y honra. Luego dice el verso 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita. Oiga bien. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Oigan bien, ¿por qué hubo necesidad? ¿Por qué el sacerdocio de Aarón no pudo llenar o poder tener la capacidad del alcance que se requería? No había forma. Tenía que ser el mismo Dios, como dice San Juan capítulo 1, que aquel verbo, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su gracia, su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ¿pero por qué razón? Porque aquí claramente estamos viendo nosotros que el sacerdocio de Aarón no tuvo la capacidad de poder proveer al hombre lo que el hombre necesita. Dice luego, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, el sacerdocio levita ya no tenía más. ¿Qué van a hacer? ¿Seguir ofreciendo sacrificios sobre lo que ya nuestro Señor Jesucristo pagó con el sacrificio perfecto? No. Por eso es que dice, ¿por qué? Porque cambiando el sacerdocio, oigan bien, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, claro, la ley, lo que había sobre la ley mosaica concluyó. Y ahora ya no es bajo la ley, ahora es bajo la gracia. Ahora es bajo la promesa en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Oigan bien, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Necesitamos más sacerdotes?
que vayan y que hagan sacrificios por nuestros pecados. No, entendamos, el único sacerdote que puede ofrecer sacrificio y perfecto ahora se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el sacerdote para siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué había en el sacerdocio, en los sacrificios pasados, bajo el orden de los levitas? ¿Había qué? Debilidad. ¿Y qué más? Y no era eficaz. A contrario a lo de nuestro Señor Jesucristo. Fue un sacrificio poderoso porque venció la muerte, porque nos sacó de la oscuridad, de las cadenas del pecado, y ahora nosotros podemos tener la plena seguridad que en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Entonces claramente podemos ver en este verso 18 que el sacerdocio de Aarón o levita era hermanos, inútil, era débil y no era eficaz. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, poderoso y eficaz. Amén. Amén. Verso 19, pues nada perfeccionó la ley, de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos al Dios. Amén. Entonces claramente el propósito de la ley no era salvar, sino señalar el pecado. A la diferencia de nuestro Señor Jesucristo, era salvar y dar vida eterna. Entonces, claro, aquí podemos ver la diferencia. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Óigame, sigue mencionando a Melquisedec. ¿Por qué? Porque prácticamente este sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, es el sacerdocio perfecto. Si hay una perfección es, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver más adelante. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Cuál era la debilidad de ellos? Que eran humanos, que eran mortales, y los mortales mueren. ¿Qué somos nosotros? ¿Vamos a morir? No. Pero si nos apegamos a Cristo, dijo algo bueno. Pero si nos apegamos a Cristo, no moriremos. No moriremos. Porque realmente la muerte física la vamos a padecer. Pero la espiritual la tenemos ganada en Cristo Jesús. Ahí es donde está, hermanos, el triunfo nuestro. No en nosotros, sino en Cristo Jesús. Por eso es que ahora, del verso 25 en adelante, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El trabajo del sacerdote levita era ir una vez a donde era el lugar donde iban a presentarse para pedir perdón por los pecados. Ellos tenían un santuario y iban a ese santuario una vez al año a pedir perdón por los pecados de todos.
Mas sin embargo ahora nuestro Señor Jesucristo dice, está a la diestra del Padre y todos los días está en el santuario y aboga por nosotros. Amén. Entonces, claro, el escritor dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿a dónde está la clave? Acercarnos a Cristo, el cual nos puede dar garantía. Entonces aquí ahora, de este verso 25 al verso 28, vemos nosotros la perfección del sacerdocio. Y la perfección del sacerdocio es en Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros, nadie nos puede engañar, porque no necesitamos más favores de sacerdotes, sino, hermanos, el de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Ningún orador, ningún predicador puede hacer absolutamente nada por nosotros. El único que puede ayudarnos se llama Cristo Jesús. Porque Él es el que ha cumplido la perfección del sacrificio. Y su sacerdocio es, hermanos, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual no tiene principio, no tiene fin y permanece para siempre. Amén. Luego dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, oigan bien, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Aún en los sacerdotes levitas, ellos no solo presentaban sacrificios por el pueblo, sino primeramente presentaban sacrificios por ellos mismos. Y si ellos presentaban sacrificios por ellos mismos, ¿qué quiere decir con esto? Que había pecado en ellos. Ahora veamos la diferencia. Ya con eso termino y nos vamos para la casa. De verdad, si no sigo. Pero nosotros tenemos una descendencia adámica. Descendemos de Adán. Entonces Adán pecó, y más sin embargo nos manchó a todos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no viene de la descendencia adámica, sino de algo que es perfecto. De, hermanos, de la santidad, de la pureza, de la inocencia. No había mancha de pecado en él. Entonces, claro, hermanos, que ahí podemos ver nosotros ahora la diferencia. Así como nosotros somos descendientes de Adán, así también, hermanos, podemos ver que estos sacerdotes tenían esa misma mancha de pecado. Entonces, claro, no podía haber ninguna perfección. Por eso dice el verso número 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo y sin manchas, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Yo creo que no necesitamos más explicación. Está claro. Como dice aquel, clarito, clarito, clarito. Realmente, hermanos, a este Cristo es el que nos necesitamos aferrar. Amén. Es el único que nos da garantía de vida. Amén. Si alguien quiere ser salvo, lo único que tiene que hacer es entregarle su vida a Cristo. Amén. Si alguien quiere nosotros en nuestros pecados tenemos que compadecer delante del Señor. Pero aquel que no tiene a Cristo Jesús va solo. Pero el que recibe a Cristo Jesús en el corazón tiene un abogado. Sí, amén. Nosotros tomamos la decisión. ¿Quiere ir solo delante del Señor?
¿O quiere llevar un abogado con usted? ¿Quiere llevar a la par a alguien que le da garantía? Yo voy a abogar por ti. Ya Él lo hizo. Ya Él ya pagó todo el precio. Ahora nos da garantía de vida. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a orarle al Señor. Le vamos a pedir que Él sea glorificándose en nuestras vidas. Que Él sea obrando sobrenaturalmente para que nosotros no caigamos en esa confusión de que necesitamos aún hacer algo o que necesitamos pagar votos para ser salvos, sino que nuestra salvación está claramente en Cristo Jesús. Cierra sus ojitos, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos el poder estar delante de ti una vez más y poder permitirnos el poder acercarnos delante de tu maravillosa presencia. Te pedimos, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, iluminándonos. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia, maravilloso Dios. Ayúdanos a poder aferrarnos, a poder atesorar tu maravillosa palabra. Que este consejo de tu palabra, Señor, sea de aliciente. Nosotros no necesitamos de ningún sacerdocio humano. Lo único que necesitamos es doblegarnos delante de ti y creer plenamente que tú eres el único y suficiente Salvador, el único que nos puede dar garantía de vida. Su palabra dice: acerquémonos a Él. Y cada día tenemos que acercarnos a Él, porque somos mortales, porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores, pero podemos decirle a Él: ayúdanos, Dios, en ti confiamos, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Gracias, maravilloso Dios, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos contentos? Amén. Esos temas son muy bonitos porque aprendemos. Amén. Ahora vimos ya, hermanos, la diferencia del sacerdocio que era bajo la ley. No ese sacerdocio que hoy lo dicen los sacerdotes de la iglesia romana. No tienen nada que ver, hermanos, ni con el sacerdocio conforme al sacerdocio levita, ni menos con el sacerdocio que es, hermanos, el sacerdocio de Melquisedec. Solo lo